de diagnóstico y de medios de información. En los organismos responsables se han hecho diagnósticos, lo dice Gertz Manero, en las instituciones académicas también. Habrá otros mejores, como este que es enorme, que están ustedes realizando, que ya terminaron. Pero hay que comunicarlo. Debe de haber una pedagogía, yo creo, del tema de la corrupción, explicar sus orígenes, sus razones de ser. Necesita un sistema de difusión hacia la gente y luego una serie de toma de decisiones. Y déjame decirte algo, perdón, que es muy importante. Mira, hay una cultura, y sobre todo en nuestras nuevas generaciones, en el sentido de que la corrupción es muy rendidora, da muy buenos resultados, es la cultura del narco, la cultura de la delincuencia. Es decir, eso es finalmente el resultado de todo lo que hemos hecho y que ahora nos llama la atención cuando vemos esa brutal violencia en la juventud, porque el 70% de las personas que son detenidas son menores de 30 años. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya permeó la educación de la corrupción y la educación de la simulación. Nada más que no se ha hecho el balance de lo que nos está costando. Somos el país que menos ha crecido en América Latina en los últimos 10 años. En los últimos 25 años. Fíjate. Y en materia de combate a la corrupción, los latinbarómetros y todas estas mediciones, metodologías de medición, nos ponen en el último lugar en Latinoamérica de probidad. Es decir, somos el país más corrupto solo por encima de Haití. Haití es el país más corrupto de toda América Latina. Y después viene... ahora ya claro, no sé si... Bueno, pues estamos en un lugar muy... estamos en el último lugar de educación. Entonces yo lo que quiero, mi idea central es, bien decía Porfirio, no hace falta más o menos diputados, es decir, esta reforma política que se nos está presentando no es una cuestión para evadir la atención de lo económico, nada más, o lo propiamente económico, sino para evadir, es una cortina de humo para no ver los fracasos en materia de corrupción, de combate a la corrupción. O sea, no hay en la reforma política que nos presenta Calderón o que presenta la sociedad, a los diputados, nada que tenga que ver con esta autonomía de los poderes, de las instituciones de combate a la corrupción. No hay nada de transparencia, no hay nada para ustedes, diputados, en el sentido de tener acceso directo a información crucial para su desempeño, para su tarea. Es decir, ustedes como diputados tienen que irse a formar a la esquina del IFAI a pedir información sobre las guarderías que explotaron allá es decir, esas son las reformas urgentes que no están en esta reformita política que nos presenta Calderón. Entonces, yo creo que es muy importante. Que sin embargo son reformas quirúrgicas, porque creo que en México se abusa del machete para cambiar todo. Cambiemos leyes, cambiemos reformas, modifiquemos instituciones, que es importante, pero también hace falta esas intervenciones precisas. Muchos de los problemas de rendición de cuentas son obligaciones pequeñas que podrían decidirse desde normas internas de las dependencias o cambios mínimos, por ejemplo, a las reglas de operación de los programas federales o a la ley de fiscalización y rendición de cuentas, que podrían fortalecer a las instituciones, crear nuevas obligaciones sin necesariamente tener esta parafernalia grande que llama la atención, pero que hace olvidar la importancia de los detalles. No necesitamos la grandilocuencia, pero yo sí creo que necesitamos menos que arquitectura reformas, se necesita pero sí ingeniería. necesitamos reformas muy Las dos cosas, arquitectura e ingeniería. ¿Tú crees en serio que esto va a cambiar en manos de quienes no quieren cambiar? No, claro. Pues es imposible. Entonces estamos en un juego muy perverso. Exactamente. Ese es el tema. Ese es el juego perverso. Es decir, nosotros creemos que el poder es el camino para reformar los problemas del poder, la corrupción del poder y las distorsiones del poder. No está por ahí. No está por ahí. Es decir, no está en los partidos políticos, no está en el control de los medios, está en la ciudadanía. Pero fíjate que para eso no hay que ver al norte, es decir, no hay que ver, yo creo que hay nada más como experiencias, ejemplo para no bajarse de la baqueta. Sí, yo te pondré el ejemplo de Ecuador. En Ecuador están haciendo una experiencia interesantísima, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Es un consejo completamente ciudadanizado en términos de su independencia, de autonomía y la participación de los académicos, los ciudadanos, que determina quién va a ser el Procurador General de la República, quién va a ser el IFE, Hay un mecanismo en la nueva Constitución mecanismos muy interesante de un Consejo de Estado que hace la selección es un de cuarto gentes. poder, es un cuarto poder ciudadanizado. Exacto. A mí me gusta más el proyecto de los países del norte de Europa. A ver.
donde por sí misma la sociedad impone. El ombudsman. Y se impone. Es decir, la sociedad es la dueña de la vida pública del país. Y quienes quieren, usted lo ha visto, quienes quieren participar en el poder se someten a la sociedad. Claro. Desde el rey que anda en bicicleta hasta los ministros y las estructuras de cualquier naturaleza económicas, de seguridad, de justicia, están al servicio de la comunidad porque la comunidad tiene un orgullo y la fuerza suficiente para imponer. Pero ¿cómo se da ese proceso? ¿Cómo se llega a ser nórdico? Es un asunto que es una frase muy trillada, pero que en ese sentido es fundamental, que es construcción de ciudadanía. Así es. Que empieza por pues esto que ya decía de eliminar esta noción de que la corrupción es funcional, es útil. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo lanzó una campaña en Argentina que a mí me parece muy reveladora de cómo podría combatir esta percepción falsa. Dice, carteles que dicen, la corrupción mata. Y dice, tantos niños han muerto por cigarrillo mata. Exacto. No, la corrupción mata porque niños no son atendidos porque no pagan la cuota. Pues imagínate, en Sonora, la corrupción mató. Esa es pura corrupción, la corrupción es La corrupción deja a los niños sin escuela. La corrupción nos vuelve una sociedad más insegura. Esas son las consecuencias de la corrupción. Aunque agilicen el trámite menor, corroe Pero esos carteles hay que ponérselos a los funcionarios públicos. Es indigna para el ciudadano. Es indigno un ciudadano que confiere y acepta el poder de alguien que roba. Y el problema es que en México nos terminamos acostumbrando a esa lógica. Ya no hay esta indignación que debería haber por el tema de Hermosillo, de Ciudad Juárez, porque Sergio Aguayo lo decía muy bien, se vuelve más escandaloso los implantes de un artista o el balazo a un eso tiene que ver con los temas de división de valores. Sí. Ustedes tienen en Convergencia la idea del poder ciudadano. ¿Cómo lo han concebido? Ya dijiste el ejemplo del mundo nórdico. Sí, mira, esto viene desde el origen de los tres poderes, desde Montesquieu, desde Rousseau, desde Locke, que creyeron que equilibrando a los tres poderes iba a haber un balance. Ese balance no es cierto. Son tres personas distintas y un solo poder verdadero. Sí. Entonces, y una sola corrupción verdadera. Pero que es la base estructural y la religión del poder. ¿Qué es lo que sucede? Si nosotros no vamos y enfrentamos a nuestra propia comunidad a través de un referéndum real, decirle, bueno... ¿Pero está en manos de Televisa? Tenemos que democratizar los medios. No, por eso, si nosotros no tenemos caminos y no los podemos encontrar, es que no queremos encontrarlos. Es decir, no podemos echarle la culpa a quienes tienen un proyecto que es ajeno al nuestro y que nosotros no tenemos la capacidad de poderlo hacer llegar a la población. Sí hay caminos de hacer llegar información, aquí este es uno, hay muchos. Entonces, si nosotros no podemos diseñar un sistema de participación ciudadana, de un referéndum nacional, ¿qué quieres tú como joven? ¿En serio quieres ser narco? Dilo con toda claridad, vamos a ver qué país queremos para ver cómo lo vamos a construir y que empecemos a hacer realmente las redes de corresponsabilidad ciudadana. Pero esas redes de corresponsabilidad tienen que tener una honestidad esencial. Uno no le puede decir a la población, oye, ve y denuncia, porque si no denuncias... No hay garantías. Caray, ve y denuncia para que veas lo que te pasa cuando denuncias. Miren, el tema que salió en el último programa es el de la ruptura. Tiene que haber una ruptura histórica. Sí. Esto no se puede hacer tejiendo un día y otro, no porque mi último libro se llame La ruptura que viene, y por cierto, está vendiendo muy bien la edición de bolsillo. Se está acabando, ¿eh? Pero tiene que haber una ruptura histórica. Se está generando. Pero... Se está generando, yo creo. ¿Y cómo va a ocurrir a tu manera de ver? No, bueno, este asunto de la indignidad de que un programa para un campo que está muriéndose esté recibiendo al propio secretario de Agricultura, son cosas que ya la gente no está tolerando. La misma cuestión de la corrupción, que yo repito, creo que es estructural y que está frenando la actividad estatal, no está frenando las cuestiones. Exacto, mata. Pero esos carteles se tienen que ir para los funcionarios, sobre todo.
O sea, no es una cuestión cultural propiamente. No tenemos que dejar de ser mexicanos y aspirar a ser nórdicos para ser diferentes o actuar con legalidad. Tendríamos que partir de nuestra propia base, ¿verdad?, para transformar las cuestiones estatales y de la rendición de cuentas. Y aquí también tratar de que la transparencia ya no sea esa impunidad o esa careta de eficiencia, sino que realmente la transparencia... Fueron las reformitas del sexenio pasado. Que la transparencia se oriente al combate a la corrupción. Del otro bloque, ¿quisieras decir algo, Alejandro? Sí, mira, yo creo que hay algo que es muy importante. Sí se está creando un país paralelo. Más del 70% de la comercialización y de la cadena productiva ya son irregulares y están fuera de del pago de impuestos. Son totalmente nuevos y ajenos a las estructuras. Hay una vida económica que es paralela. Hay una vida de seguridad y justicia que es paralela. Ya los Zetas dominan. La mitad del país es ilegal y la mitad es ilegal. Exactamente. Y lo mismo es en el robo de gasolina, en el robo de electricidad, en el robo de agua. Hay un país paralelo que ya no vive la institucionalidad. Pues claro que se está creando. Y ese país paralelo se está creando por necesidad, porque nadie ha querido ser el que le dé la estructura que refunde al país. Mira, tú has estado peleando toda tu vida reciente porque se haga una nueva constitución y haya una refundación del país. Ya se hizo, lo único que hay... Se hizo al revés. Se hizo, exactamente, hay que subirse en ese carro. Oye, no, antes, yo quiero decir que el diputado Gers Manero va a tener que irse porque hoy, que se está filmando a las 12 del día, él recibe como secretario de la comisión precisamente al auditor de la Federación. Por eso nos hemos alargado y yo voy a hacer una observación final. Todo esto que hemos hecho viene de cuando me tocó ser coordinador de la reforma administrativa del gobierno federal, los primeros años 70, diagnósticos, estudios, primer diagnóstico sobre la corrupción, etc. ¿A qué conclusión llegamos? Porque no se hizo nada. Muchas de las cosas que ocurrieron nosotros las pusimos a andar, como el INEGI, como la cédula de identidad nacional, como el sistema de cómputo del gobierno, que luego eso, en fin. ¿Cuál fue nuestra conclusión? No podemos reformar la administración si no reformamos la política y el Estado, porque la administración sirve a los fines del sistema político. Hay corrupción para controlar a la gente. Y el reconocimiento de un nuevo país que está naciendo y que está creciendo y que nadie lo quiere dirigir, porque todo el mundo lo quiere tapar, lo quiere explotar y lo quiere llevar al camino de la corrupción. Fíjate que eso es lo más terrible, que a todo ese mundo nuevo de jóvenes lo están llevando por el camino de la corrupción. Así es. Y eso sí es muy grave. Entonces ya son 3 países antes de retirarnos de este bloque. El país de en medio, que yo diría que es el semilegal, en el que estamos nosotros, ¿no? Bueno, pues está el CIDE, está la Universidad Nacional. En eso es legal, No ¿eh? sé si los Eso no es diputados. ilegal. El que está del otro lado de la frontera, el que sí se adopta y se adapta a nuevas normas, y el país ilegal. Entonces, hay una disolución del Estado Nacional. Ese es el problema que estamos enfrentando. Alejandro, muchas gracias por haber venido. Gracias, para que no llegues tarde a la reunión. Yo te ofrecí que esta sería la hora. Muchas gracias.